Muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento especial al comité organizador del séptimo Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad por haber tenido la amabilidad de invitarnos a participar en este evento. El tema que hoy nos convoca, pues, es un tema muy estrechamente relacionado con la bioética, porque vamos a reflexionar sobre la bioética y la protección del ambiente. Esta disciplina que surgió alrededor de los años 70 y que cada día se ha ganado un lugar más importante en la reflexión ética del siglo XXI, pues hoy también nos convoca a reflexionar sobre la protección del ambiente, las posibilidades, las fortalezas que hay en el pensamiento ético y bueno, también las limitaciones que han existido. Y bueno, con base en este análisis, pues nosotros vamos a tratar de reflexionar acerca de la relación que hay entre el modelo actual de desarrollo y las posibilidades que tiene la humanidad para realmente lograr una supervivencia de gran alcance, como diría Van Rensselaer Porter cuando comenzó a hablar por primera vez de bioética. Entonces, bueno, el tema en concreto de nuestra exposición, pues, es la bioética global y protección del ambiente, del desarrollo sustentable a la salud ambiental. Por supuesto que los temas de salud hoy están a la orden del día, inmersos como estamos todos en una pandemia, pues por supuesto que la reflexión siempre de alguna manera pues recae sobre este tema tan importante en la actualidad. Y bueno, es uno de los grandes temas que se aborda también en la bioética y que se ha visto desde diferentes perspectivas. Y bueno, hoy lo vamos a tratar de ver desde una perspectiva global. Si nos remontamos al inicio del término bioética, pues se plantea que el primero que lo utilizó fue Fritz Haas, un filósofo y educador alemán, teólogo también, alrededor del año 1927, cuando escribió un artículo denominado Bioética, una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas. Por primera vez, pues comenzó a hablar de un imperativo bioético, de la necesidad de valorar los animales por lo que son en sí, no por la utilidad que le puedan traer al hombre. Por tanto, nos hablaba de la importancia de tener en cuenta que también los animales y las plantas son fines en sí mismos y no solo medios para la actuación del hombre. Por lo cual, ya con base en esta reflexión, pues estaba llamando al respeto a la biosfera en un sentido general. Años más tarde, pues seguiría en esta propia línea de pensamiento Van Rensselaer Porter, considerado por muchos el padre de la bioética, quien ya en la década del 60 comenzó a reflexionar sobre estos temas y particularmente ya en el año 1970, pues comenzó a hablar de la bioética como una perspectiva de desarrollo y para la supervivencia humana, hablándonos de una vertiente de desarrollo que se sustentara en una sabiduría de gran alcance que garantizara la supervivencia de la especie humana. Y en un artículo publicado justamente en el año 1970, que llevaba este título, Bioética, la ciencia de la supervivencia, pues además nos planteaba, la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Y él hablaba de que se debía llamar a esta ciencia, pues la ciencia de la supervivencia, y sería un prerequisito para mejorar la calidad de vida. Y decía a continuación, yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales, para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y las humanidades. En otras palabras, pues nos estaba hablando de la necesidad de conformar una nueva disciplina que sirviera de enlace o de puente entre el conocimiento biológico y los valores humanos, quiere decir, entre el sistema de las ciencias biológicas y las humanidades, porque si el conocimiento científico se desarrollara sin tener en cuenta los valores, pues no tendría límites y esto sería algo muy peligroso para la humanidad. Y bueno, este autor nos llama en este sentido a coordinar áreas del saber y atender puentes, ¿no?
Por eso es que él nos habla de tender un puente entre el presente y el futuro de la humanidad, entre el conocimiento biológico y el sistema de los valores humanos, y entre la bioética médica, una vez que se desarrolló más esta vertiente de la bioética, y la bioética ecológica. Y bueno, el objetivo era pues propiciar un nuevo tipo de sabiduría consistente en el conocimiento, como decíamos, de cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la condición humana. Por eso es que nos habla también de una supervivencia útil y de gran alcance como meta a lograr con base en esta reflexión y los modos de actuación que se pudieran derivar de la misma. La bioética pues se desarrolló en varias vertientes. Una de las vertientes más importantes pues fue la vertiente clínica, en la que alcanzó mayor desarrollo, pudiéramos decir, hasta el año 2000. Todavía sigue teniendo gran desarrollo, pero ya después del 2000 vemos que se ha ido profundizando también en otras áreas. Y quizás el foco de la atención se haya estado moviendo un poco más hasta los problemas ecológicos, hacia los problemas ambientales y hacia la problemática global relacionada con todo esto. Precisamente, pues hoy vamos a reflexionar sobre la bioética global. Bien, si en la vertiente clínica, sobre todo, se aportaron 4 principios importantes: la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, y al mismo tiempo el accionar de estos métodos pues conformó un método conocido como principalismo, donde también se aplicó el método tradicional de la casuística ya reformado y el método deliberativo en los últimos años. Pues tenemos que hacer ajustes cuando nosotros vamos a hablar de bioética global. ¿Por qué razón? Porque ya no se podrían aplicar sin más estos principios, serían insuficientes para analizar las problemáticas globales. En primer lugar, aquí ya los sujetos no van a ser lo mismo. Si vamos a una relación clínica, pues el sujeto es el paciente, es el médico, es el personal, ¿verdad? Pudiéramos decir administrativo, es la familia del paciente, los paramédicos, etcétera. Sin embargo, cuando nos proyectamos globalmente a los sujetos, pues son muy diversos. Sobre todo tenemos como sujetos a escala global, pues los estados, tenemos una serie de organizaciones internacionales y tenemos también, pues, ¿por qué no?, también empresas, que son formas de organización internacional, transnacionales, que juegan también un importante papel en la actualidad. Y claro, las personas también pueden llegar a ser sujetos de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué principios entonces aplicar desde el punto de vista ético como referentes para analizar los problemas globales y para buscar canales o vías de solución? Y en este sentido consideramos que cuando la bioética se proyecta globalmente hay 2 principios que son muy importantes y que están incluso presentes en muchos de los instrumentos del derecho internacional. Uno es el principio de responsabilidad, que claro, dada la proyección global de la bioética, pues debe ser una responsabilidad global, y el principio de solidaridad, que también, para que tenga un alcance global, ya no se debería de quedar en la mera solidaridad de grupo, sino que debía alcanzar pues, una dimensión más general como solidaridad humana en sentido amplio. Y por supuesto, cuando estamos valorando el contexto internacional, pues tenemos que ver los sujetos que acabamos de mencionar, que están presentes en las relaciones internacionales, y algo que es muy importante tener en cuenta cuando se va a hacer un análisis de la problemática global son los modelos de desarrollo, ¿verdad? Quiere decir, los modelos de desarrollo tanto económico, social como político, en lo que se ha venido desarrollando el mundo hasta la actualidad. Sin embargo, cuando se hace un análisis retrospectivo a la ética como disciplina filosófica hasta la primera mitad del siglo XIX, pues encontramos lo siguiente. En primer lugar, se caracterizaron las éticas por un trato éticamente neutro con el mundo extrahumano. Quiere decir que lo que no es humano, pues cae en la esfera, pudiéramos llamar, del mundo de los objetos y fenómenos amorales. Quiere decir que no tienen un interés directo para la moral. El antropocentrismo relacionado con esto, que consiste en la exclusividad de la relevancia ética de la relación directa del hombre con el hombre. Quiere decir que todas las demás, los demás entes
o cosas pues no caerían en el prisma del análisis moral. La concepción estática de la esencia del hombre. Se pensó que el hombre siempre había sido el mismo, que no había cambiado, y para ello pues se le definió con base en una serie de concepciones metafísicas como ser racional, como ser social, etcétera, pero sin tener en cuenta que el contenido incluso de estas categorías puede cambiar de una época a otra. Y la preocupación por los efectos inmediatos de la acción del hombre. O sea, más bien siempre la humanidad estuvo preocupada por los efectos inmediatos de sus acciones y no por los efectos a largo plazo. Y en el plano de la naturaleza, pues siempre se jugó a favor de que la naturaleza, con el tiempo, pues subsanaba incluso los errores que el hombre podía cometer. Pero ¿qué ocurre? Con el desarrollo de la tecnología, pues muchos de los cambios que se provocan en la naturaleza, pues generan daños que son irreversibles. Y bueno, esta es la base, pudiéramos decir, de toda la problemática ambiental que nos preocupa en el día de hoy. Sin embargo, si vamos a fundar una ética en el principio de la responsabilidad, nos decía Karl Otto Appel, dice que esto tendría una serie de inconvenientes. En primer lugar, el solo hecho de la supervivencia no es suficiente para fundamentar una obligación responsable. ¿Por qué razón? Porque unas personas se pueden sentir más amenazadas que otras y por eso no se van a considerar de manera igual obligados a tomar partido a favor de la protección de la naturaleza. En segundo lugar, si algunas personas creyeran tener el criterio último de evaluación ética, o sea, si no se está abierto al diálogo, al debate, a la construcción con el aporte de todos de iniciativas para resolver los problemas, pues entonces esta perspectiva de fundamentación de una ética de la responsabilidad, pues por supuesto que no sería viable. En tercer lugar, no se debe fundar la responsabilidad en la racionalidad científica despojada de valoración. O sea, no todo puede recaer en la ciencia ni pensar que la ciencia es la panacea que todo lo resuelve. Si la ciencia no se desarrolla conforme a valores humanos y se limitan sus acciones precisamente por los valores humanos, pues se puede transformar en un instrumento en contra de la propia supervivencia del hombre y de la vida en general en la Tierra. Bueno, una de las grandes preocupaciones, por supuesto, de la bioética, como vimos, pues es la salud, de ahí que incluso en los primeros años del desarrollo de esta disciplina o de este discurso, pues la atención se centrara precisamente en la salud y en las relaciones clínicas, más que nada. Por eso vamos a reflexionar un tanto sobre este concepto. El concepto que aparece en la Carta Constitutiva de la OMS, hay una definición de salud que de cierta manera es un parteaguas para el análisis de la salud en la contemporaneidad. Ha sido criticada desde diferentes esferas, pero no ha dejado de ser el referente general para interpretar el fenómeno de la salud. En esta ocasión, pues se planteaba lo siguiente. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si analizamos bien la definición, pues la salud no se puede reducir al hecho de que tengamos o no enfermedad o a la ausencia de las enfermedades, sino que tiene que ver sobre todo con que las personas se sientan bien. Pero fíjense que se sientan bien en el orden físico, mental, pero también en el orden social. Y vemos entonces que hay una variable aquí importante en la definición, que es la de lo social. La salud también como un fenómeno social. El hombre, entre otros atributos, pues tiene el de ser un ser social y por tanto no se puede perder de la perspectiva del fenómeno salud también el referente a su dimensión social. Esta es la razón por la que cuando se aboga por el derecho a la salud como un derecho fundamental, tal como también se plantea en la Constitución de la OMS, pues se parte del criterio de que la salud hay que protegerla en el plano individual, pero también en el plano social.
Y esto dio lugar, por supuesto, a los derechos de segunda generación. Si vemos a la salud como un derecho de primera generación, pues nos tenemos que ver que la acción más importante del Estado es la de proteger a los individuos contra cualquier daño a la salud, porque aquí se considera la salud como algo inherente al hombre, como un estado que hay que preservar. Sin embargo, cuando analizamos la salud como derecho de segunda generación, pues la atención se centra fundamentalmente en la asistencia médica. Quiere decir, el derecho a la asistencia médica. Y entonces aquí el foco de la atención va hacia las prestaciones sociales de carácter privado o público que se deben garantizar para el ejercicio del derecho a la salud. Y por supuesto, los instrumentos internacionales, pues se hace énfasis en que el fundamental responsable de garantizar el ejercicio del derecho a la salud o a la asistencia médica, en este caso, pues es el Estado. Bien, hay otro momento importante que es la valoración de la salud no como un fenómeno individual o como un fenómeno social, sino como un fenómeno global. Y si bien en el Pacto de lo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en el 66, ya se contemplaba el derecho a la salud como un fenómeno social, no es hasta la década del 70 que comienza a valorarse y a analizarse esta nueva dimensión del fenómeno salud, que es su dimensión global. Ya en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano se reconoce que el bienestar del hombre depende de los aspectos naturales y artificiales de su medio. Y años más tarde, en la Declaración de Río, pues se plantea que todos debemos tener derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Quiere decir, la naturaleza como parte importante relacionada con el fenómeno salud e enfermedad. Y así pues se fue generando el conocido derecho a un medio ambiente sano, que exige de dos condiciones importantes. En primer lugar, servicios públicos básicos que garanticen la asistencia médica a todos. Y en segundo lugar, protección, preservación y mejoramiento del ambiente. Quiere decir, si no garantizamos las buenas condiciones del ambiente, si no protegemos el ambiente, pues los desequilibrios ambientales pueden generar también problemas de enfermedad. Y bueno, con base en ello, pues se ha estado hoy también abogando por un nuevo concepto, que es el concepto de una sola salud. La salud del hombre hay que verla indisolublemente ligada a la salud de la naturaleza. Si se atenta contra el hábitat natural de muchas especies, pues eso termina como un boomerang, pues causando también daños a la salud del hombre. Si se reducen las zonas boscosas, ¿verdad? Si el fenómeno de la deforestación y la desertificación se sigue abriendo paso, pues muchos de los animales que estaban viviendo en condiciones naturales, pues van a salir de su medio y por supuesto con ellos pues también traen las potencialidades o los peligros de contagio con enfermedades que en ese contexto pues se reciclan conforme a los propios mecanismos naturales. Pero por supuesto, si especies silvestres o de vida silvestre comienzan a incorporarse a la comunidad humana, pues por supuesto que los virus que también estas especies portan van a buscar nuevos huéspedes y esos huéspedes pueden ser los seres humanos. Por eso la importancia que hoy se le da al concepto de una sola salud, que se refiere a la estrategia concebida para fortalecer la salud pública, tomando en consideración que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes entre sí y se hallan estrechamente vinculadas a los ecosistemas. Ya en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pues se reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Y por eso se plantea, toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los estados parte
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Ya este no es un documento declarativo, ya se trata de un tratado internacional y precisamente por ello, pues ya la formulación de este derecho aquí, su reconocimiento y las acciones en las cuales se comprometen los estados partes, pues resultan vinculantes para todos los signatarios de este importante protocolo internacional. Bien, cuando se analiza entonces la salud y el medio ambiente, pues hay que partir del principio de que el hombre es el máximo responsable de los problemas ambientales. Ya desde Estocolmo se está reconociendo de que la causa fundamental de los problemas ambientales, pues somos nosotros mismos, somos los seres humanos. Los problemas ambientales son causa de enfermedades. Está claro que entonces que toda enfermedad o al menos una buena parte de las enfermedades que padecemos los humanos, pues están estrechamente vinculadas con el ambiente y los desequilibrios en el ambiente pues favorece el surgimiento de enfermedades en los seres humanos. En materia de salud ambiental, la máxima es prevenir, porque la cura se logra cuando ya hay un costo demasiado elevado en vidas humanas. Generalmente es así. Por tanto, creo que la palabra de orden es prevenir antes que curar, ¿no? Si se realizaran por parte de los estados campañas y acciones preventivas, seguro que se pudieran evitar muchas enfermedades. Bien, aspectos a considerar cuando vamos a hablar del deterioro ambiental y su relación con la salud. En primer lugar, hay dos elementos que han sido detonantes de esta problemática y que han llevado al surgimiento de múltiples enfermedades humanas de origen, pudiéramos decir, animal o que se originan con base en el contagio, ¿no?, de animales a seres humanos. Uno es el modelo de desarrollo actual y otro es el comercio de animales salvajes. Por supuesto que cuando se originó, por ejemplo, el SARS COVID-2, que es el que ha generado toda la pandemia actual, pues todos sabemos que en ese mercado de China, en el mercado de Wuhan, pues se comercializaban en una serie de especies salvajes. Estaban en condiciones de hacinamiento y que eso propició que el virus pues pasara de estas especies a los seres humanos. Ahora, sin embargo, todo esto está relacionado con un modelo de desarrollo que es el que genera grandes desigualdades a nivel mundial. Y aunque la alimentación de los pueblos obedece también a costumbres y tradiciones, también está relacionada con las necesidades, ¿no? ¿Y qué ocurre? En muchos lugares del mundo, pues los animales salvajes son quizás una de las pocas fuentes que tienen las personas para poder adquirir, en este caso, proteínas animales. Si analizamos detenidamente el modelo de desarrollo moderno, lo primero que salta a la vista es que es un modelo que se ha sustentado en el crecimiento económico a cualquier coste, lo cual tiene consecuencias. Vamos a ver algunas de las más recientes, algunos datos. Por ejemplo, entre el año 2018 y 2019 desaparecieron 9.761 kilómetros cuadrados de bosque de la Amazonía. En el mes de mayo del 2020 se destruyeron alrededor de 830 kilómetros cuadrados. Y ya desde el 1 de agosto se elevó la deforestación a 6.437 kilómetros cuadrados. Desde 1978 ya se han destruido 750.000 kilómetros cuadrados de floresta amazónica. En los últimos 40 años, el sudoeste asiático perdió el 40% de la superficie forestal. Y entre 2001 y 2018, Malasia perdió alrededor de 7,7 millones de hectáreas de bosque. Se plantea que cerca de la cuarta parte de su masa forestal. ¿Qué consecuencias ha tenido toda esta gran deforestación? Bueno, ya en el año 2018 hubo 228 millones de casos y 405.000 personas muertas a causa de la malaria.
Y de la década del 60 a la fecha, ya podemos visualizar una larga lista de virus que han ocasionado enfermedades en humanos. Por ejemplo, en el año 61, Machupo en Bolivia. En el 67, el Marburg en Alemania. El ébola en Zaire y Sudán en el 76. El VIH se descubrió en Nueva York y en California en el 81. El Endra en Australia en el 94. La gripe aviar en Hong Kong en el 97. Nipah en Malasia en el 98. West Nile en Nueva York en el 99. SARS en China 2002, 2003. MERS en Arabia Saudita 2012. El ébola nuevamente en África Occidental 2014 y el SARS COVID-2 en Wuhan 2019, que todavía lo estamos todos padeciendo. Y bueno, fíjense que a la fecha del 9 de mayo ya se recoge el dato de 3.299.562 muertes a causa de la pandemia COVID-19. Y fíjense aquí los datos, como la mayor cantidad de muertes pues está en lo que sería América, 1,5 millones, algo más de 1,5 millones. En Europa, pues también alrededor de 1 millón, un poco más de 1 millón. En Asia, pues serían 513.637, perdón. Y en África, 124.427. Y en Oceanía, 1.349 muertes. Bueno, las cifras de por sí nos hablan de las consecuencias y del impacto que van teniendo todas estas actividades del hombre en la naturaleza. ¿Qué nos ha enseñado entonces el virus? Bueno, el virus nos ha enseñado algo que se ha estado hablando, pero que no acabamos de concientizar. La naturaleza no nos pertenece, no es una propiedad de la humanidad. No se puede reducir a un mero recurso para la explotación y consumo, porque obedece a leyes propias que hay que obedecer y cuya violación trae consecuencias. La importancia de la solidaridad para enfrentar una crisis global. La necesidad de la participación de la sociedad civil en la solución de problemas globales. Las grandes desigualdades de la sociedad moderna y los límites del actual modelo de desarrollo y civilización. Las potencialidades y limitaciones de la ciencia moderna. La manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales, que el derecho a la información no garantiza la veracidad de la información y que las estadísticas velan información importante. Además, el actual modelo de desarrollo todo lo convierte en negocio, incluso la pandemia. Y esto es un elemento importante. Ya en el 2019, los multimillonarios del mundo, un pequeño grupo de 2.153 personas, poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. El 19 de mayo del 2020, el patrimonio neto de los más de 600 multimillonarios estadounidenses aumentó de 2.948 billones a 3.382 billones de dólares. Si en marzo del 2020 había 614 multimillonarios en la lista Forbes, 2 meses después el número subió a 630. Quiere decir que los ricos se han vuelto más ricos y los pobres se han vuelto más pobres, aún en el contexto de la pandemia. Bien, entonces hay dos alternativas importantes. Barbarie o civilización. O sea, estamos quizás imbuidos en la idea de que la civilización occidental pues establece plena garantía para una convivencia humana en la Tierra. Y lo que plantean algunos analíticos es que por doquiera pues se está generando barbarie, ¿no? Y de ahí que hoy se reflexione acerca de posibles escenarios para el futuro. Buenaventura de Sousa nos dice que las alternativas de cara al futuro pudieran ser estas tres.
Dice, todo como antes y peor, capitalismo abismal y estado de excepción securitario, ¿no? O sea, que se sigue incrementando el desarrollo del capitalismo como lo ha venido haciendo hasta entonces, con grandes desigualdades. Y, por supuesto, que todas las medidas de excepción que se han ido tomando para enfrentar la pandemia, pues se queden establecidas y formen parte de la nueva normalidad. Y, por supuesto, este estado, pues, se transforme en un estado de constante vigilancia a los seres humanos. O sea, mucho, pudiéramos decir, más desarrollado que las formas tradicionales que ha tenido el Estado moderno en cuanto a la vigilancia de las personas. En segundo lugar, pie capitalista, máscara socialista. O sea, que se reforme con base a recetas como las del keynesianismo, o sea, que se genere un nuevo keynesianismo. Y por último, que se asuma de verdad la realidad, que tenemos dos alternativas, o barbarie si seguimos como andamos, o civilización si hacemos cambio. Y en ese sentido, alternativas al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado, que según Buenaventura de Sousa, pues han sido los tres ejes fundamentales de la dominación en el actual modelo de desarrollo económico, social y político, ¿no? Sin embargo, si se buscan alternativas, tenemos que tener presente una serie de obstáculos. En primer lugar, los centros de poder internacional están en manos de los países del norte, ¿no? De ahí que el orden internacional sea cada día más injusto. En segundo lugar, el modelo de desarrollo político actual se sigue centrando en las tres formas clásicas de dominación: capital, colonialismo y patriarcado, aunque cada día revisten formas, por lo menos las dos últimas, más sofisticadas, más complejas, pero de hecho siguen existiendo. El modelo de desarrollo económico predominante sigue reduciendo la naturaleza a la condición de recurso natural. El Estado no es la única fuerza política ni la más poderosa a nivel global. Hoy domina a nivel internacional la criptocracia. Quiere decir que hay múltiples organizaciones internacionales, sobre todo transnacionales, empresas transnacionales, que son las que de hecho pues están dictando sus políticas al mundo. No existe un sujeto político reconocido que pueda llevar adelante los cambios necesarios en el sistema político actual. Quiere decir que las fuerzas políticas tradicionales, los partidos políticos tradicionales, pues sería muy difícil que sustantivaran una verdadera alternativa al modelo de desarrollo imperante. El mercado político está sometido al mercado económico por vía legal, sea el lobbying, o ilegal, a partir de la corrupción. O sea, que al final la economía sigue dictando a la política lo que hay que hacer. El modelo de desarrollo actual es un modelo con base en el consumo y el crecimiento económico ilimitado. Y por supuesto que es muy difícil lograr con base en este modelo un desarrollo verdaderamente sustentable. La ética predominante en la actualidad es la ética del tener, y los valores jerárquicamente superiores son los instrumentales, no los fundamentales. Esto con independencia de lo que dice el discurso de los derechos humanos, de lo que dice el discurso político. En la vida real, pues sabemos que las decisiones se toman, la mayoría de las veces, con base en una ponderación favorable a los derechos instrumentales y no a los derechos fundamentales. Bueno, ¿qué estrategias entonces se deberían seguir al construir una ética de la responsabilidad? En primer lugar, una, pudiéramos decir, proyección positiva. O sea, la alternativa que nosotros decidamos seguir debe hacer presente la imagen del futuro. Esto no significa renunciar a la utopía, sino plantearnos una utopía realista. Las utopías, pues, siempre nos van a convocar a seguir adelante, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Si algo nos deja la utopía, es la necesidad de seguir avanzando. Y, por supuesto, la imaginación, con base en la utopía, pues es capaz de mostrarnos alternativas al presente, ¿no?
Y por supuesto, deben ser realistas, quiere decir, su ejecución, aunque no se logre plenamente, debe ser aquí, en la realidad donde nosotros vivimos, y aunque no se logre totalmente realizar la imagen esa que nos pudiera decir, nos trae el nuevo futuro, pues debe ser una imagen alcanzable desde la realidad en que nosotros vivimos. O sea, no puede ser un lugar incógnito, imaginario, que no se sabe dónde está realmente, como nos planteaba Tomás Moro en su utopía. Al mismo tiempo, debe de fundamentarse en la esperanza y en el temor como sentimientos más importantes. ¿En qué sentido? Bueno, el temor a las consecuencias que se pueden derivar del hecho de que nosotros no cumplamos con nuestros deberes, que no hagamos lo que tenemos que hacer, y la esperanza de que mientras estemos en el camino de lograr esa utopía o de lograr esa imagen del futuro como alternativa, pues siempre van a haber posibilidades para la supervivencia. Por tanto, hoy es imperativo también reducir el desbalance global entre el miedo y la esperanza. ¿Qué ocurre? Que hoy el miedo se va concentrando cada día más en las mayorías de la población o en las capas con menos posibilidades, en los sectores marginales, es donde se va centrando el miedo y que son mayoritarios a escala global, y la esperanza cada día pues se va nucleando en unos pocos. Tiene que haber un equilibrio y un balance entre el miedo y la esperanza. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta una serie de premisas para construir una bioética global a partir del principio de responsabilidad. Entre ellas, pues, una premisa que se pudiera nombrar formal o de mínimos, o sea, no debe sacrificarse el futuro de la humanidad por el egoísmo del presente, pero tampoco el presente por un futuro inalcanzable e incierto. Como planteamos, pues la utopía debe ser realista, la imagen debe ser proyectada desde la realidad y de las necesidades actuales. Y una premisa concreta o positiva: proteger el medio extrahumano para preservar el futuro de la humanidad. Si no se protege el medio extrahumano, la humanidad no va a tener futuro. Y en segundo lugar, asumir determinada ideología. Siempre se está hablando de que debemos renunciar a las ideologías. No, aquí no se trata de ser neutral, es difícil que se sea totalmente neutral. Pero sí una ideología que se centre en la protección de los derechos humanos, en la no discriminación, en el respeto a la diversidad. Me parece que ese debe ser el núcleo de cualquier ideología que se emprenda en aras del futuro. O sea, si no está en ese discurso como prioridad la protección de los derechos humanos, pues sin duda que esa posición ideológica pues debiera ser desechada. Bien, desde la bioética global, por tanto, deberá abogarse por crear condiciones que garanticen un mayor protagonismo a la sociedad civil e instituciones en las que haya verdadera representatividad. El problema de la representatividad es uno de los grandes problemas que tienen las democracias modernas. Generar proyectos de desarrollo centrados en el principio de la justicia distributiva para reducir la desigualdad. Promover los valores fundamentales con base en los principios de responsabilidad y solidaridad para potenciar desde ellos una economía ecológica, o sea, más que una economía ambiental que todavía utiliza mucho los mecanismos del mercado, pues una economía verdaderamente ecológica. Propiciar la cultura del diálogo entre saberes, cultura, poderes, credos. O sea, si nos vamos a preocupar realmente y a buscar soluciones a la problemática global, esto no se puede generar desde élites. Hay que promover un diálogo a escala global también, y en el cual después en la toma de decisiones pues participen la máxima cantidad de personas que puedan
representar las diferentes culturas y áreas geográficas de nuestro planeta. Y fomentar la consagración de principios y valores para el desarrollo sustentable y el medio ambiente sano en instrumentos internacionales y normas jurídicas nacionales. O sea, no nos podemos quedar en el discurso, sino que lo que se delibere y se acuerde conforme a estos principios, pues debe, con base en la deliberación y el diálogo, sin imposiciones, pues quedar plasmado en instrumentos internacionales que generen obligaciones en favor de la alternativa de desarrollo por la cual se opte. Bien, el poder de la técnica genera responsabilidad a largo plazo por el futuro. O sea, ya no se puede fundamentar la moralidad en la antropología como se ha venido haciendo, porque no sería viable para tutelar a la naturaleza. Se impone asumir una posición biocéntrica si se quiere garantizar la supervivencia de la vida en la Tierra. El antropocentrismo seguirá siendo válido en la medida en que se vea al destino del hombre unido a la conservación de la naturaleza. El biocentrismo es incompatible con la ideología del mercado y el modelo de desarrollo sustentado en el crecimiento sin límites y la sociedad de consumo. Por tanto, habría que buscar una alternativa en la cual pues se solucionaran esta y otras contradicciones de las cuales hemos venido hablando. Bien, esto sería todo por nuestra parte. Agradezco a todos y a todas por su atención y bueno, quedamos a sus órdenes por si hay algún comentario, pregunta o algún criterio que se quiera compartir. Muchas gracias.